Hola, bendiciones. Los saludo en esta hermosa mañana. Sean todos bienvenidos a nuestra celebración y reciban un enorme abrazo. Es importante recordar que por medio de la palabra de Dios es muy gratificante encontrar en ella paz. En Salmos 46 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temamos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Seguimos orando por ti. Síguenos escribiendo a nuestros números de WhatsApp que se encuentran finalizando el mensaje. Recuerden compartir este mensaje que puede llegar a ser de gran bendición para alguien más. Suscríbanse a nuestro canal y quédense conectados con nuestra celebración. Bendiciones. You ready to fight? Yeah. Oh. This is how I fight my battle. This is how I fight my battles. Yeah. This is how I fight my battles. Oh, yeah. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. Oh, this is how I fight my battle. This is how I fight Oh, this is how I fight my battles. 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 It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. ¡Vamos! Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Oh, aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea, estoy
profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro cuando el milagro pase todos los días. Buscar tu rostro. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra, oh Señor, sánanos. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Quiero humillarme, quiero buscar tu rostro.
Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Misericordia sobre tu pueblo. Buenos días, bendiciones. Qué grato saludarlos nuevamente, estar con ustedes, saber que ustedes están del otro lado acompañándonos, saber que cada 8 días tenemos una cita y que esa cita es con un bien común, con un objetivo común, y es conectarnos con Dios a la misma hora, conectarnos con Dios en el mismo sentir, en el mismo espíritu y con una fe y una mirada puesta en Él. Gracias a Dios por los que podemos compartir estos momentos, por los que podemos disfrutar estos espacios. Gracias a Dios por todos los que hemos dispuesto nuestro corazón para entender lo que Dios quiere en nuestra vida, para saber el rumbo, nuestra ruta y saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que bienvenidos a nuestra celebración y dese un abrazo con quien tenga a su lado y explíquele por qué es importante para usted. Gracias a Dios pues por esta oportunidad. Mire que todos estos días en nuestro país se ha venido dando un conflicto interno entre la misma sociedad. La sociedad está dividida, estamos de un lado, estamos de otro, y es triste ver cómo personas han ido diluyendo su amistad, como familias se han ido resquebrajando en la unidad, como iglesias se han polarizado, y qué decir más de los gobernantes, de los grupos políticos, de ideas de izquierda, de derecha, de centro, qué sé yo. Y esto es trágico para la vida normal de muchos, pero es tan normal que esto ocurra en los pueblos a través de la historia, que a veces cuando nos toca a nosotros creemos que es el final de las cosas y no podemos prepararnos para lo que pueda venir después de esto. Es importante que todos aquellos que vivimos un conflicto interno en nuestro territorio, en nuestra familia, en nuestra empresa, en algún espacio de nuestra vida, sepamos aprovechar los momentos y sepamos mirar las oportunidades, porque no todo viene porque sí. A veces esto ya es el cúmulo de cosas, de circunstancias que se han venido dando a través de los tiempos, de la historia, y ha venido acumulando hasta que explota. La historia de la humanidad no es ajena a eso. Desde siempre ha ocurrido los conflictos entre familias, entre sociedad, entre pueblos, entre naciones, entre grupos políticos, entre grupos religiosos, entre grupos filosóficos, incluso hasta entre grupos espirituales. Pero yo quiero hablar de algo que nos atañe a todos nosotros hoy, ¿no? Y es la resolución de conflictos, de cómo nosotros debemos asumirlo. Hace 8 días vimos cómo debíamos nosotros prepararnos para eso, pero también es bueno que tengamos en cuenta cómo podría Jesús asumirlo. Ahora, si alguien me pregunta a mí particularmente cómo lo asumiría yo, lo primero que haría es estudiar cómo asumiría Jesús un conflicto de estos. ¿Qué posición tendría? ¿Cuál sería su filosofía? ¿Cuál sería su pensamiento? ¿Cuáles serían sus pasos? ¿De qué lado estaría? ¿Cuál sería su protagonismo? ¿Qué cosas diría? Si yo me paro en ese plano, podría dilucidar un poco más mi posición. Entonces vamos a hablar de algo que creo que es importante, y vamos a hablar de rutas trazadas y no transitadas. Rutas trazadas y no transitadas.
Todo esto en el aspecto general del ser. En el aspecto moral, en el aspecto espiritual, en el aspecto económico, en el aspecto académico, en el aspecto social, de formación, de pensamiento, de contexto. Rutas trazadas y no transitadas son aquellas que vemos que existen, que sabemos que existen, pero que por alguna circunstancia no queremos recorrerlas porque o nos podemos encontrar con una contraposición, con un pensamiento que no es igual al mío, con unas palabras que no quiero escuchar, con el éxito de alguien que no quiero ver. Son rutas que han sido trazadas y que alguien ya las caminó, pero que nosotros no queremos transitarlas por negligencia, por incomodidad, por incapacidad o porque sencillamente queremos estar del lado que otros están, así no lo comparta. Para ello he tomado un ejemplo muy claro de cómo Jesús asumió una posición con respecto a la bipolaridad que existía en su misma sociedad, pero también con respecto al sesgo que tenía el pensamiento de muchos de ellos con respecto a sus semejantes, a pesar que eran su familia, a pesar que venían de la misma raíz, a pesar que pertenecían al mismo árbol genealógico. Capítulo 4 de San Juan es una de las historias tan conocidas que se ha prestado también para asumir pensamientos adversos con respecto a la vida privada de Jesús, y de lo cual no quiero hacer énfasis. Quiero extractar un poco de cómo asumió Jesús la posición de enfrentamiento entre dos pueblos. Dice la Biblia que Jesús iba a pasar de Judea a Galilea, y la ruta que tomaban siempre los judíos para pasar de Judea a Galilea era por toda la ribera del río Jordán. Se demorarían mucho más tiempo, el doble de tiempo tal vez, al hacer esa U para llegar a Galilea, por el solo hecho de no pasar por Samaria. Samaria era la ruta más corta, pero era la ruta que todos los judíos no querían pasar. Era una ruta trazada, claro, pero que la habían dejado acabar por no encontrarse con su familia. Porque tal vez en los momentos del destierro de las tribus de Israel, hablando un poco de historia, cuando los asirios desterraron a los israelitas, y ya esos pueblos quedaron expuestos a la soledad y ya fueron poblados por otra cantidad de tribus, fueron poblados por otra sociedad, por otras culturas, de tal forma que lo que hoy puede ser un centro de adoración a Dios, mañana puede ser un centro de adoración a otros dioses. Y las tribus de Manasés y Efraín quisieron retomar esas tierras de las cuales ellos habían sido desterrados. Así que regresaron y se ubicaron en Samaria, pero ya Samaria estaba poblada de otra clase de gente. Incluso habían lugares baldíos donde dice la historia que habían fieras del campo y nadie quería ya morar. Ya los descendientes de Jacob entonces no querían ya mezclarse con otras culturas. Pero Manasés y Efraín tuvieron la osadía de regresar. De allí que las demás tribus de Israel comenzaron a señalar a los de Samaria, a los samaritanos, como personas no gratas, porque ya había un conflicto de espiritualidad, un conflicto de culturas, un conflicto de filosofías, de pensamientos. A pesar que eran sus hermanos, ya no los veían de tal forma, por la sencilla razón que se creían superiores
los samaritanos a los judíos o viceversa, los judíos a los samaritanos, y eso había llevado a esa confrontación religiosa, que en un principio fue política. Pero es aquí donde quiero que hagamos énfasis. ¿Por qué las divisiones políticas tienen que dividir nuestra fe? ¿Por qué creemos que soy más espiritual cuando tengo un pensamiento a cierta corriente? No, Dios no se ha dividido, no ha estado dividido nunca, ni dejará que su reino se divida. Entonces les dice a sus discípulos el Señor, volviendo acá al capítulo 4 de San Juan: voy a ir a Galilea. Y los discípulos que les gustaba andar con el Señor le dicen: nosotros te acompañamos, vamos. Vamos, te acompañamos. Los discípulos ya sabían cuál era la calidad de persona que era Jesús. Y cuando les dice Jesús: pero no nos vamos a ir por la ribera del Jordán, sino que nos vamos a atravesar por Samaria. Y la Biblia dice que inmediatamente los discípulos buscaron qué hacer. Entonces dijeron: Señor, bueno, entonces vete tú adelante, nosotros nos quedamos acá comprando algo de comer, de pronto nos hace falta algo en el camino. Y la Biblia dice que Jesús emprendió su camino solo, porque es que cuando nosotros asumimos las rutas que no han sido transitadas o que son poco transitadas, a veces quedamos solos, porque vamos en contravía de lo que los demás piensan. Vamos en contraposición de lo que los demás creen. Vamos contra la corriente de aquellos que creen que por donde va la gente es por donde tengo que ir yo. El Señor tomó la ruta que ya había sido trazada, pero que no había sido transitada, o que se había dejado de transitar hacía mucho tiempo por la pugna entre dos pueblos religiosos. El Señor emprende su ruta solo, porque las rutas no transitadas nos traen soledad. Ahora, los discípulos se quedan por ahí haciendo parsimonia, dando vueltas en el comercio, comprando una cosa, como decimos acá, loleando. Otros están diciendo, pues no, se quedaron por ahí mirando qué compraban y no compraban. Sin embargo, como que le redarguye la conciencia a los discípulos y dice: vamos a ver qué pasa con el maestro. Y se vienen ellos así como entre matojo y matojo, entre rastrojo y rastrojo, entre árbol y árbol, entre mata y mata, escondiéndose para que no vayan a ser vistos tal vez por los samaritanos que transitaban por el camino. Y cuando ven al Señor, está sentado junto al pozo de Jacob en Siquem, en tierra de Samaria. La Biblia dice que Jesús se sintió cansado del camino. Y claro, la ruta que casi no se transita trae más fatiga, porque hay que luchar contra todo lo que se nos viene. Se sintió cansado del camino y se sentó junto al pozo, tal vez pensando en: siempre le he dado de comer a mis discípulos, ¿por qué hoy les dio por quedarse en comprando algo? Nunca les ha hecho falta nada a ellos, ¿por qué hoy les dio por suplir sus propias necesidades? Y eso cansa. Siempre han estado conmigo, me han estado acompañando, y hoy porque estoy solo, eso cansa. Pero es que cuando uno asume una ruta que no es conveniente para muchos, esos son los momentos que hay que vivir de soledad, de cansancio. Pero cuando uno asume esa ruta del que nadie cree, ¿cuántos de nosotros hemos asumido nuestros propios proyectos y hemos sido señalados? No vas a ser capaz, tú no puedes con esto, solo no puedes, tú no naciste para esto.
¿Por qué no tomas algo que ya los demás han hecho? Eso no te va a traer réditos, eso no va a dar crecimiento y tantas cosas. Por eso hay tan pocos emprendedores en nuestro tercer mundo, porque da miedo asumir retos en la soledad. Jesús asumió retos en la soledad. Y en estos conflictos que hay internos, el asumir retos es importante. No por lo que estos digan, no por lo que los de acá digan, no por lo que estos de acá digan, no porque me deje influenciar por este lado o por el otro. No, es asumiendo retos. ¿Y cómo asumiría el Señor una posición de esto? Y es probable que nos sintamos cansados. No quiero luchar más, como Elías alguna vez, como Eliseo, como tantos de los profetas, como Ezequiel, como Zacarías, como Jonás. Asumieron retos en la soledad y parecía que no saldrían adelante, pero el triunfo estaba más cerca, porque la ruta que tomó Jesús era más cercana a Galilea. Más difícil, sí. Dice la Biblia que se sentó allí y estando él sentado en el pozo de Jacob, viene una mujer que al verlo, ella lo toma de esta forma y lo ve como su enemigo, como que sería el final de sus días, como que ese sería el momento último de su existencia. Sin embargo, ella se asoma al pozo al mediodía, donde nadie hay. Parece que ella estaba en el mismo pensamiento del maestro de estar sola, porque a mediodía nadie iría a sacar agua del pozo y ella aprovecharía el momento para estar sola, porque los señalamientos de su gente, los señalamientos de las personas que convivían en su contexto, los señalamientos de su familia habían hecho que ella quedara sola. Por una sencilla razón, la Biblia dice que cuando Jesús entabla en diálogo con ella, le dice: has tenido 5 maridos, pero ahora tienes a uno que no es tu marido. Y tal vez eso le trajo a ella conflictos. Ahora, en el contexto que podemos nosotros estudiarlo, es probable que sus anteriores maridos hayan muerto, es probable que le hayan dado el divorcio por ser estéril, es probable que hayan sido de otra clase de personas que tuvieron que ser desterrados. Nosotros no sabemos. Es probable que el que ahora tiene, que no es su marido, no sea realmente su marido porque es un familiar con quien vive. Nosotros no vamos a entrar en contexto de por qué el hombre con el cual vivía ella no era su marido. Pero regresémonos un poquito. Ella lo ve, tal vez con miedo, pero con el ánimo de enfrentarlo, porque las razones que traía ella eran superiores a las que creía que él tenía. Pero Jesús también tenía las razones para saber que tenía que conciliar con ella. Y lo primero que el Señor hace es: dame agua. Dame de beber. Y entra ella ya a confrontar, porque cree que ella tiene la sartén por el mango, y le dice: ¿cómo me pides tú, siendo judío, a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Acaso no te das cuenta que nosotros no nos la llevamos bien? Y es que la confrontación era terrible. Los judíos compraban las uvas de los samaritanos, de los valles de Samaria, pero no compraban el vino, porque decían que si las uvas eran tocadas por un samaritano ya eran inmundas. Los judíos compraban el trigo, mas no compraban la harina. Todo lo que los samaritanos procesaban, para ellos se les convertía en algo inmundo. Tan así es que alguna vez le dijeron a Jesús: tú tienes espíritu de demonio, pareces samaritano.
De ese talante era la diferencia de pensamientos, la diferencia religiosa, filosófica, moral, incluso social. Pero recuerdan que los discípulos ven a Jesús sentado allí hablando con una mujer y se maravillaron. No porque estuviera hablando con una mujer samaritana, sino por el sencillo hecho de que estaba hablando con una mujer. Y a solas. Y usted sabe que la mente humana es rápida y señala. ¿Cómo así? El maestro quiso venirse solo para encontrarse con esa mujer. Ya tenía una cita previa, ya tal vez le había mandado el WhatsApp, ya la había citado. Porque la mente humana está dirigida a eso, a los señalamientos. Y esa es la ruta más larga y la ruta que la mayoría transita. Pero la ruta trazada y menos transitada es la que reflexiona, es la que piensa, es la que trata a los demás con amor, con respeto, con cariño. Pero lo interesante está aquí en el diálogo que se desarrolla. Le dice la mujer, ¿cómo me pides tú siendo judío? ¿Cómo te diriges a mí? Y le dice el Señor, si tú supieras. Mire que la cuestión está en que la mujer ve que al él pedirle de beber, que no se le negaba un vaso de agua a nadie, que es tradición hasta hoy, ya ella siente que está por encima de él porque le está pidiendo un favor. Pero el Señor se la devuelve y le dice, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú, por el contrario, le pedirías y él te daría agua viva. Y así no tendrías que venir todo el tiempo a sacarla. Como quien dice, cada vez que yo vengo aquí a sacar agua, la necesito para los alimentos, pero saco una parte para purificarme. Y el Señor le dice, el día que de mí bebieres, no tendrás que volverte a purificar. Porque el que bebe del agua que yo le doy, de su interior correrán ríos de agua viva, de tal forma que no tendrías que estar viniendo y viniendo y viniendo. Y la mujer dice, yo quiero de esa agua. ¿Qué harías tú en un conflicto como este? Un conflicto de dos pueblos, un conflicto de sociedades, un conflicto de estratos 6 y 1, un conflicto de izquierda y de derecha, un conflicto de religiones, un conflicto de familia. ¿Qué harías tú? ¿Sacarías una nueva tesis para que la gente dijera, wow, yo quiero eso? ¿O te irías por uno de los dos bandos? Jesús se puso en la mitad. Y la cuestión se va agrandando. El tema se va extendiendo. Y le dice ella, no te creo, el pozo es hondo, no tienes con qué sacarla, el que tiene el balde soy yo. Le dice ella, quien tiene el balde soy yo, así que tú no tienes con qué sacarla. Y el Señor dice, es que yo no te hablo de esta agua, te hablo del agua que yo te doy. Sin embargo, no le dijo nada más. Cuando ella inquiere qué clase de agua, de dónde la iba a llevar, de cómo aprovechar ese momento a solas con él. Él solo, ella sola, el espacio solo, ¿a dónde me vas a llevar? El Señor como que le lee el pensamiento, como que le lee, no, de hecho Él lo conoce. Y le dice, ve y llamas a tu marido. Y le dice, no tengo marido. Es probable que haya estado diciendo la verdad, obviamente estaba diciendo la verdad, porque el Señor le dice, claro, si has tenido 5 maridos y con quien vives ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y ella dice, wow. Y aquí viene una palabra que es extraordinaria. Verso 19, me parece que tú eres profeta. Y sabes una cosa, los samaritanos no creían en los profetas. Ellos
eran muy arraigados a los 5 libros del Pentateuco, a la Torá, pero de ahí para allá lo demás era puro cuento. Cuando ella escucha que ha descrito su vida el Señor, le dice, me parece que tú eres profeta. Algo que para los samaritanos era negado, prohibido mentar. Y le dice la samaritana, mire, nosotros tenemos un monte de adoración, el Gerizim. Allá tenemos nuestro lugar donde nos encontramos con Dios. Ustedes dicen que es en Jerusalén, nosotros que acá. Y el Señor le dice, yo estoy en la mitad. Ni allá ni acá. Llegará el momento en que Dios no elige si son de acá o son de allá. Él no elige el pensamiento más correcto, no. Él elige la posición, la fe, la humildad, la concertación, el amor, la tolerancia de unos con otros, el respeto hacia los demás. Él no elige el cual tiene mayor poder, elige el cual tiene mayor humildad. Y le dicen, llegará el momento en que de acá y de allá se reunirán y solamente el Señor elegirá a aquellos a quien le adoren en espíritu y en verdad. Esa es una razón diferente. ¿Cómo me paro yo ante un conflicto como el que estamos viendo ahora? En enseñar que no es ni de allá, que no es ni de acá. Es hacia allá. Ah, pastor, estos no son momentos para hacerlo. La gente no está pensando en eso. La pregunta es, ¿ya lo hiciste o estás en el montón? ¿Estás en los que dicen, estos son buenos, esos son malos? ¿Están en los que defienden, en los que atacan? ¿En qué lado estás? ¿Qué tal si estás en el lado de Jesús, en lo que Jesús haría? En la ruta trazada, pero que está menos transitada. Porque es mucho más fácil irnos con las multitudes que irnos por la ruta menos transitada. Y sabes una cosa, ya la mujer empieza a ceder y le dice, nosotros creemos de acuerdo a la ley y a lo que Moisés habló de que el Mesías se debe venir porque hemos caído en una situación adversa. El pueblo que conquistó todas estas tierras está subyugado, está en esclavitud, debe venir alguien. Y el Señor dice, epa, yo soy el que está contigo. Yo soy el que está contigo. Ella no puede entender cómo un judío al cual ella odiaba no puede entender cómo un judío a quien ellos consideraban sus enemigos hoy podía tener unas palabras diferentes, no las mismas de la multitud, no las mismas de los defensores de la ley, ni de los fariseos, ni de los saduceos. No las mismas. ¿Cómo podría decir este hombre ser judío cuando hablaba con otros términos? Un término conciliador, de amor, en términos de amistad. En términos cotidianos, ni siquiera se metió por la ley, por los profetas, solo le habló de su vida cotidiana, de las cosas comunes y corrientes. No le habló de filosofías, no le habló de gobiernos, no le habló de la superioridad, no le habló de la inferioridad, no le habló de las corrientes, le habló de las cosas cotidianas y de cómo podían tener algo en común. Porque es que sabes una cosa, ese que tú consideras tu enemigo hoy,
tiene muchas cosas más en común que las cosas que te diferencian de Él. Si nosotros echáramos más mano de las cosas en común que tenemos entre los humanos, de lo que nos acerca, de los gustos, de los pensamientos, de las ideas, de los proyectos, si echáramos más mano de todo aquello que nos acerca, dejaríamos de un lado todo aquello que nos divide. La ruta menos transitada es la que debemos tomar. La Biblia dice en el verso 28 que la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, mire la compañía de ella. No sé si aquí cuando habla de los hombres está hablando de toda la población o está hablando del género únicamente. Pero ella aquí dice, le dijo a los hombres, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo, el Mesías que nosotros también esperamos? Entonces, verso 30, salieron de la ciudad y vinieron a él. Y hay otra escena acá. Mientras la mujer está corriendo allá a Samaria a traer a sus coterráneos, los discípulos están acá diciéndole al Señor, ¡come! Y él le dice, he elegido una ruta que ustedes no quieren andar. Yo he elegido una comida que comer que ustedes no entienden. Porque es que, mire lo que pasa aquí en ese verso 31. Hasta el 38. Hay una enseñanza tan especial. Y es que como que el Señor les está diciendo, ustedes no entienden porque ustedes están siguiendo la ruta que todo mundo sigue. Ustedes se están dejando llevar por los pensamientos equivocados o no de otros. Yo tengo una ruta diferente. Tan así es que le dice el Señor a ellos, yo tengo una comida que ustedes no saben. Y el verso 33 se decían unos a otros los discípulos, ¿será que alguien le ha traído algo de comer? Porque cuando uno sigue tras la ruta de otros que ni entendemos qué quiere decir, solo seguimos porque la multitud va, no entendemos qué viene. Entonces creemos que esa es la ruta correcta y comemos de lo que otros comen, pensamos lo que otros piensan, hablamos lo que otros hablan. Porque nuestro pensamiento se limita a lo que otro piensa. Pero cuando yo tomo la ruta que casi nadie transita, entonces me conecto con Dios, con lo que Él quiere decirme, como Él quiere guiarme, como Él quiere que yo asuma mi posición. El verso 34 es, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la posición que debemos asumir nosotros. Es seguir la ruta para lo cual hemos nacido. Cumplir con el propósito con el cual nosotros hemos venido a esta tierra. Y estaban en ese diálogo entre entender y no entender, entre qué será lo que quiere decir el maestro. No sé, pero dejémoslo así. En ese momento dice la Biblia que llega la mujer con todos los samaritanos que ella había invitado para que vinieran a ver. Miren aquí puede extraer uno algo o muchas cosas. Venían samaritanos para ver un judío. Venían samaritanos para ver si este era el Mesías. Venían samaritanos para acabar con este judío que era su enemigo. ¿O a qué venían? Cuando llegan los samaritanos y él comienza a hablarles. Y empieza a hablarles en términos de conciliación, de amor.
de limar asperezas, de tener amistad unos con otros, de decirles que no tenía por qué haber fronteras invisibles, que ellos no tenían por qué dar la vuelta por el Jordán para salir a Galilea, que por qué no podían mejor unir los tres pueblos, porque eran tres pueblos, Samaria, Judea y Galilea. Y Samaria estaba en la mitad de los dos. Y Jesús empieza a hablarle en esos términos. Y es tan bonito que el verso 41, o el 40 y el 41, le dicen que le rogaron que se quedara con ellos. Después que ningún judío podía entrar a Samaria, le ruegan que se quede con ellos. Venga, es que eso es lo que nosotros necesitamos oír. Y el verso 41 decía, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían, ya no creemos solamente por tu dicho, le decían a la mujer, sino que sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Espérenme un momento. ¿Qué tal si nos quitamos la armadura de los que transitan por las rutas comunes y nos quitamos ese vestido del pensamiento universal y tomamos una ruta y tomamos el pensamiento de Cristo y comenzamos a caminar por él? Y estando en el pensamiento de Cristo, escúcheme bien, usted puede pararse en un lado y en el otro. Y empieza a conciliar. ¿Usted de qué lado es? No importa de qué lado soy. Tengo un mensaje diferente para ti. No importa. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es que juntos podemos salir adelante. El mensaje es que tomemos una ruta diferente, no la de aquellos de los tumultos que se pelean, que luchan por clases, que luchan por pensamientos, por filosofías, por dinero, por economía, porque a hoy no es tanto lo que piensas, sino lo que tienes. Si nos paramos en esa ruta que nadie transita, pero que ya está hecha, podemos ir allá o acá y podemos ser un punto de referencia, y ya estos de acá nos dirán, quédate con nosotros unos días más, y estos de acá también dirán, quédate con nosotros unos días más. Y sabes, podrías crear tu propia ruta direccionada por aquel que nos dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin. Con aquel que nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Con aquel que nos dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Si nosotros nos paramos en esa posición, no de ir por la ruta del conflicto, de las desavenencias, de los juzgamientos, sino que nos paramos en la ruta de la conciliación, de estar allí ayudados, guiados por aquel que nos dijo, no tengan miedo que yo voy delante de ustedes. Créanme que nuestra sociedad se convertiría en una sociedad mejor. Nuestras empresas serían más fructíferas. Nosotros debemos tomar la ruta que casi nadie transita, pero que es la más segura. ¿Será difícil para nosotros asumir ese reto? Hazlo, que en algún momento te vas a sentir solo, en algún momento te vas a sentir afligido, en algún momento te vas a sentir como que nadie te ayuda, pero te estará esperando del otro lado cantidad de personas que dirán, esa es la ruta que debemos tomar. Tú lo tienes todo. El Espíritu Santo que está en ti te guiará a toda verdad. Dale un abrazo al que tienes a tu lado y dile, tomemos una ruta diferente, no por la que todos van. Estamos llamados para tomar
las rutas que ya están trazadas, pero poco transitadas. Un abrazo para todos, los amamos, seguimos adelante, seguimos luchando en esta vida, seguimos batallando, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nos vemos en 8 días.